pandemia. Y nos gustaría iniciar, como siempre lo hemos hecho, con una oración, ¿les parece? ¿Quién le gustaría guiarnos en oración para poder iniciar este estudio? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Hermano, por favor, adelante, fuerte, si es tan amable, ¿no? Padre bendito, buenos días te damos, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos momentos de refrigerio en el que tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias por esta palabra que nos traen nuestros hermanos y que vamos a escuchar. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des fortaleza, pero que sobre todo, Señor, permitas que la retengamos en nuestra mente y en nuestro corazón para poderla llevar a cabo. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, muchas gracias. Vemos invitados nuevos, entonces, nada más platicarles rápidamente, estamos haciendo una visión panorámica de la palabra, ¿no? De la palabra del Señor. Procuramos estar teniendo todo lo que hemos visto durante el transcurso de este mes y fracción que llevamos. Y bueno, no vamos a empezar desde el inicio porque ya lo hicimos. Quien al final le gustaría tomar alguna foto o video de esto, con todo gusto. Nada más comentarles que la última clase nos quedamos aquí prácticamente en esta parte de Abraham, ¿no? Allá está el principio, la parte de la caída que ya platicamos, la salida del Edén, ¿no? La parte de los hijos de Noé, ¿no? Ya estudiamos a Caín, Abel, Caín mata a Abel, Set. Nos vamos con la arca de Noé, que es una de las destrucciones que tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Todo esto es Génesis. Después viene la parte de este gobierno a través de los hijos de Noé, que es Cam, Sem y Jafet. Si quieren, pásense para acá porque si no los voy a tapar. En donde vimos que toda la línea roja, para los que son recientes aquí en este grupo, todo lo que es la línea roja, a partir de esto que dice la promesa, ya viene la sangre de Jesús ahí de alguna manera pronosticada, por así decirlo, ¿no? Entonces viene la destrucción con agua que Dios promete con el arco iris, que es toda esta parte de este pacto que Dios hace con el hombre de no volver a destruir. De los tres hijos de Noé, la simiente, como podemos ver, toda esta línea viene de parte de Sem, que son los semitas. Hacen la torre de Babel y se dividen los reinos camítico, semítico y jafético rápidamente, pero bueno, eso es muy rápido en cuanto a la historia de cómo veníamos. Y después viene la parte en donde Abraham, recordando que vimos, le pide a Jehová, Dios Padre le pide salir de su tierra, que es Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es lo que ahora es conocido como la parte de Irak, Mesopotamia, todo eso, de ahí venían, pero le dice, sal de aquí, y lo manda hacia Canaán, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo una hambruna fuerte en ese tiempo? Y bueno, Abraham anda deambulando por todos lados, ¿no? Y al final llegamos a la parte en donde Abraham, es cambiado al nombre de Abraham, ¿no? Porque es padre de multitudes. Sarai es cambiado al nombre de Sarai. Y entonces Sara, recuerden que no puede tener hijos, ¿no? El propio Abraham dice, llégate a mi sierva, que es una egipcia, que es esta Agar. Tienen a Ismael, muy importante la parte de Ismael, porque de Ismael viene prácticamente parte de la raza hebrea. Perdón, hebrea, árabe, dije hebrea, árabe, que de alguna manera son los que hoy conocemos como los beduinos, que andan por todos los desiertos deambulando, tanto en África, en Medio Oriente, en toda esa zona. Y después viene la promesa de tener a Isaac, que es pues el hijo de la promesa. Es bien importante. Isaac, la verdad es que es muy importante. Si bien es una fracción pequeña que viene con Isaac, es muy importante porque es el hijo de la promesa, porque es el hijo de Abraham y Sara. Y ahí empezamos entonces con la parte del capítulo 24 de Génesis. Si alguien que traiga Biblia me puede ayudar con Génesis capítulo 24, haciendo una cosa así muy rápido, un resumen muy rápido de lo que hemos leído, ¿no? Entonces, sí, Abraham busca esposa para Isaac. Si nos puedes leer, hermano, y aquí nos ayuda Raquel con la parte de, como están grabando, igual tú no vas a oír, pero se está grabando, ¿sale?
Abraham busca esposa para Isaac. Fuerte, por favor. Una esposa para Isaac. Abraham ya era un hombre muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra ahí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar ahí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solamente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram-Jaraim. Una vez allí, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Oh Señor, Dios mi amo, Abraham, oró, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo, Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial, y los jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mis peticiones es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y le daré de beber hasta que se sacien. Así que, de inmediato, vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. Vamos a dejarlo hasta ahí ahorita, gracias, porque al final aquí lo importante es que Abraham hace los arreglos para mandar a uno de sus siervos, creo que era el siervo más importante que tenía a su disposición, gracias hermano. Y aquí al final Abraham le dijo, no tomes para Isaac esposa de aquí mismo, de Canaán, sino ve a mi familia, a Ur. O sea, lo regresó de donde salía. Él sabía que la tierra prometida era para él, ahí lo decía en esta versión, que era importante ver esta parte en donde la promesa de la tierra prometida era para los hijos de Abraham. Y él dice, regresa a mi parentela, tu siervo, cuando bajes y bajen las mujeres al cántaro y te dé de beber, toda esa historia que ya sabemos, vas a saber que ella es la persona adecuada, que en este caso es Rebeca. Para ya no seguir con la historia, porque al final sí es importante, pero seguir con el camino del estudio que estamos haciendo, al final el siervo
va con el padre de Rebeca, la toma, no nos metemos a detalles, se la llevan y regresa y ven de lejos a Isaac y ahí se toman como esposos y al final tiene Isaac a Rebeca como esposa. Y Rebeca también era, si se acuerdan de Sara, también era estéril. Y entonces ahí es muy importante que Isaac, sí, oran por la infertilidad de Rebeca y entonces Dios los bendice y entonces tienen a un par de hijos, que en este caso es Esaú, ¿no? Que es el primogénito, y Jacob, ¿no? Nace, y aquí vámonos a Génesis 25. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Génesis 25, del 21 al 23. Génesis 25, del 21 al 23, si alguien me lo puede ayudar a leer. ¿Ya? A ver, fuerte, por favor. Génesis 25, del 21 al 23. No, sí estoy. Fuerte. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hasta ahí está bien. Se me hizo, olvidé un punto importante, me regreso un punto antes cuando Isaac toma a Rebeca y por qué Abraham lo manda a su pueblo. Aquí es bien importante porque aquí lo que Dios estaba pidiendo era que se casara con una mujer creyente al final, por eso venía de ese lugar, regresó al siervo para que Isaac se casara con una mujer no de Canaán, sino de Ur de los Caldeos. Y aquí es bien importante esto traído a la actualidad. Aquí empezamos a entender un poquito esta parte que la palabra dice que no nos unamos con yugo desigual. Desde ese entonces ya Dios estaba hablándole a Abraham, a Isaac, para conseguirle una esposa, a Rebeca, de su parentela, de su misma creencia. Por eso la palabra dice esta parte bien importante. Entonces, regresando ya a la parte en donde Isaac y Rebeca van a tener hijos, entonces aquí leemos la parte en donde venían unos gemelos del vientre de Rebeca, que era Esaú, que era el que nace primero, y Jacob, ¿dónde lo venía agarrando? Lo venía agarrando del tobillo, del talón, porque desde que ya estaba en el vientre de su madre, la promesa, ya se sabía que Esaú, que Jacob iba a ser la promesa, aunque no fuera el primogénito. Y ahorita Mayra nos va a ayudar un poquito a ver la historia de toda esta situación de cómo viene la pérdida de la primogenitura, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es importante ver el corazón. Rebeca ya sabía, ¿no?, que su hijo menor iba a ser realmente el que era el de la promesa, porque Jehová mismo ya se lo había dicho, ¿no? En el versículo que leímos. Realmente era algo que ya se sabía, que Saúl al fin de cuentas iba a perder su primogenitura. Y no es porque era algo de que Dios decidió que Saúl fuera así, sino por la decisión propia de Esaú, ¿no? Esaú decide, como todos sabemos, vender su primogenitura por un plato de lentejas. Y un plato de lentejas sigue siendo lo mismo que ahorita, ¿eh? O sea, no ha cambiado el valor de un plato de lentejas, sigue siendo lo mismo. Obviamente él venía, ¿no? La Biblia nos cuenta que él venía cansado, que él venía agotado de un día de trabajo, y que obviamente Jacob, que era el que se quedaba en la casa, pues él estaba, le da este plato de lentejas, y él, como está muy cansado, pues sí dice, a mí dame de comer y pues te vendo mi primogenitura. Ese era el valor que Saúl le daba a su primogenitura, ¿no? Por eso es importante ver, acuérdense que el Señor conoce lo oculto de nuestro corazón, ¿no? A veces hay cosas en la Biblia que no se nos describen totalmente, ni nos da una referencia completa del hecho de por qué pasan las cosas. Pero es porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce la intención de nuestro corazón y conoce la intención, y aparte Él pide obediencia, o sea, nuestro hecho.
yo puedo tener un corazón maravilloso de decir, ay, sí, yo creo en Dios, pero si en mis hechos no lo hago, pues realmente no estoy obedeciendo, ¿no? O sea, va uno, es como una cadena, es un eslabón con otro, ¿no? La sinceridad de mi corazón y la obediencia hasta ese hecho. Vamos a ver, Jacob, entonces, pues ya nace, ¿no? Jacob, él le venden la primogenitura a Esaú y Isaac le pide que vaya a la tierra de la hermana de Ur. De Rebeca, perdón, Ajá. se me fue el nombre. Ajá. Que vaya a Labán, ¿no? Que vaya con Labán a buscar esposa, ¿no? Jacob. Que igual es lo mismo, que vayan fuera, que no se quedaran con las hijas de Canaán. ¿Por qué? Pues porque no adoraban al mismo Dios. Y tendría, esto es muy importante. Aquí hay todavía muchos jóvenes casaderos. Entonces, esto es muy importante para Dios, que unan sus vidas con personas que amen a su Dios, ¿no? Que es muy romántica la idea, pues en el mundo hay muchas mujeres, créanme que las cananitas han de haber sido mujeres muy hermosas, pero Dios que tenía un plan perfecto para ellos y lo siguieron, lo obedecieron. Entonces vamos a leer Génesis 28, si alguien me puede ayudar, Génesis 28, 10 al 14. Fuerte. Génesis 28. Okay. Salió pues Jacob poquito de más Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jacob va camino a la tierra de Labán a buscar a Rebeca y digo a Raquel, bueno, a Raquel, y entonces se encuentra, ¿no? Duerme y se encuentra y Dios le habla en un sueño, ¿no? Y le dice que vuelve a hacer un pacto con él diciéndole, tú vas a seguir con la promesa que le di a Abraham de que tú vas a tener una descendencia grande y vas a ser un hombre bendecido, ¿no? Que es la línea que sigue, la línea genealógica de Cristo y sigue, estos son los patriarcas, lo recordamos, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Jacob lucha con Dios. Vamos a ver Génesis 32, 22, 13. Jacob, ya lo sabemos, se casa. Ay. Aquí me dicen que le suba y allá que... Ok, sale. Perdón. Ya, dale. Si quieres, pásate este lado hacia allá para que no... Mejor, sí. Sí, es que aquí me dicen que sí, me pero entonces habla de allá, habla de allá para acá. Bueno, entonces, recordemos, Jacob llega con Labán, ¿no? Ve a Raquel y desde que la ve va y la besa, ¿no? Se enamora totalmente de Raquel y él promete a Labán pues trabajar 7 años para casarse con ella. Cuando se cumple esos 7 años, pues hacen la gran fiesta y Labán le manda a Lea, que era la hermana mayor, ¿no? Y entonces Jacob dice, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me hicieron de chivo ¿cómo dicen? Los tamales. Sí, aquí me engañaron, ¿no? Y al fin de cuentas, entonces Labán le dice, bueno, la costumbre es que mi hija mayor, no puedo casar a mi hija menor si no se case la mayor, y entonces por eso le dan a Lea. Y Lea realmente es la que lleva la descendencia a Jesús, pero entonces Raquel, al poco tiempo, a la semana, ya le dan a Raquel y promete trabajar 7 años más por Raquel, ¿no? Ese era el amor de Jacob
por Raquel. Pasa esto y entonces Jacob se empieza a enriquecer. Labán le hace una serie de cambios en su salario y de chanchullos y no sé qué, pero Jacob siempre le pide a Dios y Jacob siempre le multiplica, Dios le multiplica a Jacob siempre le va multiplicando hasta que los hijos de Labán se dan cuenta que Jacob ya se hizo pues millonario pues por el salario que le daba Labán, y aunque sabían que era justo, Jacob decide salir y huir de la tierra de Labán porque pues ya ve que es demasiado lo que él tiene y empieza a ver pues ya envidias y empieza a ver ya problemas porque él tiene mucho, entonces él escapa. Cuando él sale, ¿no? Y coge a sus 2 mujeres, a Lea, a Raquel, sale y entonces ahí es cuando tiene este encuentro con Dios. En Génesis 32, 22 al 31, si alguien me ayuda a leerlo, Génesis 32, 22 al 31. Acá, Génesis, ¿qué? 32, 22. Fuerte. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Listo. Aquí es muy importante ver cómo era la personalidad de Jacob, ¿no? Desde antes de nacer, Jacob ya traía agarrado al hermano, ¿no? Y Jacob ahora sí que se pone al tú por tú con Dios, pelea con él, ¿no? De tal manera que acaba con la cadera así medio choca. Pero podemos ver cómo Dios nos conoce a cada uno, sabe cómo somos, ¿no? Aquí Jacob de verdad vemos todo lo que hizo, ¿no? Pues obedeció a su mamá, ¿no? En cierta manera pues engaña al papá para que lo bendiga, poniéndose pieles. Jacob era tremendo, ¿no? De verdad. Además, sí se le pone a Dios a decirle: yo no me voy hasta que me bendigas, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo nuestro Dios, a Dios no tiene problemas con que nosotros lo enfrentemos con nuestros temores o con nuestro pesar o con nuestro pecado. Él no tiene problemas por resolver nuestras dudas, ¿no? A veces creemos que es un Dios muy lejano y que Él está al pendiente y nos conoce, nos creó, entonces sabe cómo es nuestro carácter, ¿no? Entonces no tenemos que tener ningún temor de verdad hablar con Dios de esta manera sincera como lo hizo Jacob, ¿no? Jacob sí se fue al extremo, que es, pues luchó con Dios, ¿no? Qué increíble es esto, ¿no? Y salió vivo del encuentro, ¿no? Herido, pero vivo, ¿no? Entonces, pero es lo que Dios tiene ese amor de que podemos mostrarnos delante de Él como somos, con las dudas que tengamos, con el pecado que tengamos, siempre podemos mostrarnos ante Él con sinceridad y Él va a escucharnos, que no hay que tenerle miedo, ¿no? Esto creo que es una muy buena enseñanza de Jacob, y ahí a Jacob le cambian el nombre a Israel, ¿no? Que es el pueblo de Israel, ¿no? Desde ahí, entonces es realmente el cumplir de la promesa en Jacob, que ahora es Israel. Entonces ahí en resumen, apunten, Jacob entonces ¿qué era? ¿Qué era la definición de Jacob? Acuérdense, tramposo, el que había suplantado 2 veces, vendió
más bien compró la primogenitura con un plato de lentejas, decía Mayra, bueno, dice la palabra, y esa es la primera vez que suplantó, ¿no? Y la segunda es lo que explicaba él, cuando manda a Esaú al monte para traer un animal y que antes de morir, Isaac dice, cocínamelo, sale Rebeca y le dice a su hijo predilecto, a Jacob, cuando todavía se llamaba Jacob, ve aquí ahí de los que están guardados y cocínaselo, y oye, pero yo soy lampiño, le decía a su mamá, ¿no? Le decía, yo soy lampiño y mi hermano es güero y peludo. Entonces le pone algo encima ahí de las pieles que tenían, y entonces pues Isaac casi como que ya ni veía, al final lo bendijo y 2 veces entonces lo suplanta. Por eso Jacob, su definición es el suplantador doble. Pero cuando pelea con el ángel de Jehová, que prácticamente se pelea con Jehová y le tuerce aquí atrás, y ya Mayra platicaba, tiene esta afectación, le cambia al nombre a Israel, aquí está, ¿no? Jacob Israel, que es el que lucha con Dios. La definición de Israel es el que lucha con Dios. Entonces, cambia de suplantador ¿a qué? Al hombre que lucha con Dios, y de ahí viene el pueblo, las 12 tribus de Israel. Por ahí, si se fijaron, decía, salió y regresó con sus 11 hijos, todavía no estaba Benjamín. Y aunque la amada era Raquel, porque cuando la ves hacia el segundo del pueblo, ¿no? De la familia, también a Lea, aunque no la amaba porque fue el primero que le dio, el padre le da a Lea y dice, bueno, pues ya Lea tiene a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá, que inclusive, fíjese, le da la bendición. A pesar de que no era la amada de Isaac, la amada era Raquel, a Lea le promete, tú no te preocupes, de ti viene toda la simiente, va a haber bendición, aunque ella no era la amada, era la hermana de Raquel. Y entonces después ya viene, obviamente, o sea, Lea tiene hasta Zabulón, estos 6, y después Raquel nada más tiene a José y Benjamín que es el menor, ¿no? Que después vamos a platicar cuando regresan de Egipto para ver esa parte. Y obviamente no solo tiene hijos de Lea, 6 hijos, 2 de Raquel, sino también de las siervas tiene 1, 2, 3, 4 hijos más. O sea, tiene hijos, o sea, de las 12 tribus de Israel vienen de las 2 hermanas Lea, Raquel, y de la sierva de Raquel, 2 de las siervas de Raquel y 2 de la sierva de Lea, que son Silpa y Bilha. Y esa parte es bien importante porque a veces como que eso nos puede desorientar un poco. En ese entonces eso era permitido de alguna manera. Y entonces aquí viene toda esta parte, y entonces viene una hambruna, otra vez, si se fijan, hambruna tras hambruna, ¿no? O sea, a Abraham también le pasó, y otra vez viene otra hambruna en la zona de Canaán. Canaán, acuérdense que es una parte bien importante para los que a lo mejor a veces no nos ubicamos muy bien en el territorio. Canaán, este es el Egipto de este lado, este es Canaán, que actualmente es lo que es la tierra prometida, para que lo entendamos, y acuérdense que Mesopotamia y Ur de los Caldeos era acá. Entonces acuérdense que Abraham sale de Ur de los Caldeos y le dice, vete a esta tierra prometida de Canaán, ¿no? Y Abraham dice, ve a mi parentela para tener, ¿cómo se llama?, familia, ¿no? De Isaac, y ahí va por Raquel, y ahí va por Lea, o sea, siempre vivía yo aquí, pero voy a mi parentela, ¿no? Y vivía yo aquí, voy a mi parentela. Pero al final, otra vez dice que en la tierra hubo una gran hambruna, y entonces Dios le dice, no temas ir a Egipto. O sea, Egipto era un tema, era como hoy el imperio, es como hoy los grandes países capitalistas, era un imperio en ese entonces. Egipto era uno de los países más importantes, y entonces le dicen, no temas en ir a Egipto, y ayúdenme a leer, por favor, en el Génesis 43.1, por favor. ¿Quién me lee Génesis 43.1? Andrés, ¿me ayudas? Andrés va a leer Génesis 43.1. Fuerte, Andrés, por favor. Los hermanos de José regresan con Benjamín. Uh-huh. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Perdón, ¿estás en el 43.1? Sí. Sí, ok, bien. Entonces, aquí en resumidas cuentas hubo una hambruna otra vez en la zona, y Dios le dijo, no tengas temor en irte otra vez a Egipto. Y entonces ahí viene toda esa historia que no vamos a entrar tan a profundidad, pero viene toda esa historia en donde José es llevado por sus hermanos, lo echan a un pozo, a un lugar, a una cisterna,
pasan unos ismaelitas, ¿se acuerdan? Que ismaelitas son de la descendencia de Ismael, y se lo venden porque era el hermano, pues era hijo de Raquel, ¿no? Por ahí está. Y obviamente pues no lo querían mucho, ¿no? Porque unos eran hermanos de Lea, otros de Raquel, otros de las dos siervas. Y entonces, oye, pues ¿qué hacemos con este hombre? Y entonces creo que es uno de ellos, Rubén, que por ahí dice, sale a la salvación y le dice, no, espérame tantito, no lo maten, porque pues, o sea, ni siquiera era su hermano, era como su medio hermano, por decirlo así. Al final acaba que no lo matan, entonces lo venden a unos ismaelitas, que del pueblo de Ismael, que iban rumbo a Egipto. Y entonces, ¿y ahora qué le vamos a decir a Israel o a Jacob, a nuestro padre? Entonces, acuérdense que él trae una túnica de colores, ¿no? Entonces era algo muy vistoso, era muy costoso en ese entonces tener una túnica de colores, en ese entonces se vestían como podían, y entonces la llenan de sangre y llegan con Jacob, Israel, y le dicen, oye, pues fue muerto por algunas bestias del campo, ¿no? Una cosa así, ¿se acuerdan? Entonces allí, al final, José, que es hijo de Raquel, de la amada, acaba en Egipto, ¿correcto? Y dice que todas las almas de la casa de Jacob, o Israel ya ahora, que entraron en Egipto fueron 70 nada más. Eso está en el Génesis 46-27, después lo pueden ver. Y obviamente ahí los israelitas descendientes de Jacob fueron llamados judíos, bueno, obviamente desde Judá, por eso es la palabra de judíos, de cautiverio babilónico, que eso fue posterior, ¿no? Entonces esta parte es bien importante porque ahí entran a este lugar que es Egipto, que todos conocemos, y ahí pasa toda la historia de José el soñador, que no vamos a entrar a detalle porque al final él se hace el segundo a bordo del faraón, que todavía no era Ramsés, por cierto, porque ese era otro faraón anterior, y Ramsés II, pero era otro. Y entonces se hace como el secretario de gobierno, ¿no? O sea, es el segundo a bordo, o sea, se hace prácticamente como un egipcio. Y después viene esa historia rápida en donde José ve a sus hermanos llegando a Egipto, ¿no? Por las hambrunas que había, etcétera. No lo reconocen porque era un egipcio. Era un egipcio literalmente pintado, y acuérdense cómo están todas estas situaciones, y al final acaba el tema en que ya los manda de regreso a Canaán, ya vimos el mapa, y él va tras ellos, ¿se acuerdan? Va tras ellos, y al final ahí pues lo acaban reconociendo, y ahí es donde, aquí viene esta parte, esta vertiente, en donde prácticamente todo el pueblo de Israel, las tribus, acaban en Egipto, en ese cautiverio, que ahorita Mayra nos va a ayudar un poquito a ver toda la parte de la esclavitud egipcia. O sea, obviamente muere José, muere el faraón de ese entonces, pues prácticamente se pierde esa especie como de, ¿cómo podemos decir?, relacionamiento o esa asociación de José, que tenía la vara alta con el faraón, y tiempo después viene el nacimiento de Moisés, ¿no? No sé si te toca esa parte o sigo yo todavía. Ok. Bueno, aquí, como dice Alex, ya estamos en Egipto, y de ser alguien muy importante con José, el pueblo hebreo pasa a ser esclavo, ¿no? A ser siervo de los egipcios. Y obviamente empieza nuevamente el pueblo de Israel, pues a pedir a Dios que los salve de esta esclavitud, ¿no? De lo que están viviendo en Egipto, y piden a Dios que los saque de ahí, ¿no? Y aquí es donde termina el Génesis y empieza el Éxodo, ¿no? Uh-huh. El Éxodo es un libro en el cual vemos, yo creo que es el que explica más milagros en toda la Biblia, ¿no? Es muy explícito en los grandes milagros que hizo Dios para su pueblo, ¿no? El Éxodo, su propósito es registrar todo éxodo de los, válgame la redundancia, del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Sus características particulares es que también nos muestra los 10 mandamientos, ¿no? Están en el Éxodo escritos, y es muy importante ver cómo sale el pueblo de Israel, cómo Dios va preparando no solamente a los egipcios para dejar
a salir a los israelitas, sino también a su mismo pueblo lo va preparando, porque la verdad no estaban listos. También ya los hebreos, los israelitas, ya estaban pues mezclados con los egipcios y con muchas costumbres de ellos también, ¿no? Entonces también tenían que estar, Dios empieza a trabajar con ellos para poder salir de Egipto. Viene esta parte de de Moisés. Ok, entonces viene el nacimiento de Moisés. Si me pueden ayudar, por favor, denme un segundito, por favor. Dice: un varón de la familia de Leví, se los voy a leer yo, que esto ya estamos en Éxodo, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. No dicen los nombres, simplemente dice que un varón de la familia de Leví. Leví es Éxodo, ha de ser como Éxodo 1 o 2 seguramente, muy al inicio, porque aquí no lo tengo. Éxodo 2 es. Entonces dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Nada más sabemos que son un varón y una hija de Leví, la que concibió y dio un hijo que no pudieron ocultar. Acuérdense que el faraón, ya el otro faraón, no el que de José, sino el otro faraón, que ahí sí casi podemos decir que es, digo, históricamente por ahí, investigando ese Ramsés II, le dice a las parteras que ayudaban a tener los hijos a los hebreos. No se sabe si eran hebreas esas parteras o eran egipcias, pero simplemente eran las que ayudaban a las hebreas a tener hijos. Cuando nazcan varones, mátenlos. Las parteras, teniendo temor a Dios, por eso es bien importante tener ese temor a Dios, no hacen caso de esta instrucción del faraón y le dicen al faraón, porque el faraón se entera de todo esto y le dice: oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no estás matando a todos los hijos de los hebreos? Porque ya se habían engrandecido inclusive los hebreos dentro de Egipto. O sea, por más que los esclavizaban y les ahora sí que les apretaban más la tuerca, pues resulta que estos fructificaban más. Ahí es donde vemos la importancia del pueblo de Dios en su momento. Y entonces fue esa decisión de faraón. Entonces las hebreas, al tener temor de Dios, no los matan y salen diciéndole al faraón: ¿sabes qué? Pues es que son tan fuertes las hebreas que antes de que lleguen a dar a luz, pues ya dan a luz y ni nos enteramos. Pues no sabemos si es cierto o no, pero la cosa es que Dios las bendice y al final, aquí viene esta parte que les decía yo de Génesis 2, en donde viene el nacimiento de Moisés a través de esta familia de la tribu de Leví. O sea, Moisés viene de la tribu de Leví, arribita de Judá, de Lea, y entonces, ¿qué pasa? Lo guardan 3 meses, lo ocultan, pero ya no lo pueden seguir ocultando. Entonces llega un momento que dicen: pues va a la barca, ¿no? A la famosa barca. Lo avientan en una barca y la hija de Faraón lo encuentra, ¿no? Lo encuentra y lo toma como si fuera su hijo, y ahí viene toda la historia de Moisés respecto a... Se vuelve a ser un varón muy importante ante los ojos de los egipcios, del faraón. Y viene toda esta situación de la esclavitud egipcia, que les voy a pedir si me pueden, por favor, leer Éxodo 2 del 23 al 25. ¿Quién me ayuda? Éxodo 2 del 23 al 25, por favor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bien, ¿sigo yo? Entonces viene el nacimiento. Bueno, ya platicamos. O sea, Jehová escucha el clamor de los egipcios, y entonces viene la parte del llamado de Moisés, ¿correcto? Aquí ya les platiqué que la hija de Faraón descendió a lavarse al río y encuentra esa arquilla y envía a una de sus criadas a que la tome. Ya les platiqué esto. Cuando la abre, ve al niño, que es Moisés, y le pone por nombre Moisés, y en aquellos días sucedió esto a Moisés y a su familia, a sus hermanos, ¿no? Nada y ahora, más sí, adelante. Recordemos que entonces Moisés está ya educado como de Leví, como, o sea, de la como tribu los Leví. Nada más egipcios, dice un varón, ¿no? y de una Como mujer un de Leví, pero no príncipe, dice de quién porque es. La Nada más dice de princesa Leví. lo tomó como su hijo. Así Entonces es, él así está es. educado así. Y recordemos que él ve cómo empieza un egipcio a maltratar a un hebreo, y entonces Moisés lo ve
y él pues se enoja con el egipcio a tal punto que lo mata, ¿no? Mata al egipcio para defender al hebreo, ¿no? Y entonces luego pasa otro episodio en el que dos hebreos están peleando y entonces Moisés intercede en esta lucha y el hebreo le dice que nos vas a matar como mataste al egipcio, y entonces él tiene temor de esto, ¿no? Porque al fin de cuentas, aunque él era hebreo, pues estaba educado como egipcio, él tiene temor y se va, ¿no? de Egipto, y sale al desierto, sale al desierto, y entonces ahí es cuando se encuentra con Dios y Dios le llama. Así es. Bueno, ahí sí nos sigues ayudando, Mayra, con el tema ya de la salida de los hebreos de Egipto, ¿no? Que vienen las plagas, ¿no? Por favor. Bueno, ya sabemos que entonces Moisés sale, ¿no? Y Dios habla con él y le dice que él va a ser el que va a sacar a su pueblo de Egipto. Y entonces, pues obviamente Moisés dice, no, yo no, porque pues soy tartamudo, yo no sé hablar, yo no puedo. Y Dios le dice, pues sí puedes y adelante, ¿no? Y entonces va, y obviamente va con la ayuda de su hermano Aarón, que lo busca, y entonces Aarón es el que hace realmente pues de locutor, ¿no? Él es el que habla, y Moisés pues lo acompaña. Claro que Dios habla con Moisés. Y entonces ellos van delante del faraón a pedirle que pues saque al pueblo de los hebreos, que los deje salir de Egipto. Y entonces Dios pues empieza a tratar con ambos pueblos y Faraón se niega rotundamente a dejarlo, ¿no? Y entonces ahí empieza, al fin de cuentas, recordemos que el Faraón no conocía a Dios, ni conocía lo que había hecho con José, por ejemplo, que los habían librado hasta Egipto, lo habrían librado de la muerte, del hambre, porque gracias a José Egipto se hizo lo que se hizo, ¿no? Entonces este faraón ya no conocía a Dios, de verdad ya no tenía idea de quién era este pueblo, veía a los israelitas como esclavos nada más, y entonces empieza, ¿no? Toda esta descripción de las plagas de Egipto, y empieza en Éxodo 7, 14 al 24, no lo vamos a leer, pero aquí está resumido, ¿no? Empieza con que Moisés toma su vara y hace, antes de la sangre, acuérdense que él avienta su vara enfrente del faraón y se convierte en serpiente, ¿no? Y los magos del faraón pues hacen lo mismo, avientan, y dice la palabra que la vara se come las serpientes de los magos, ¿no? Por eso era como la lucha, ¿no? El faraón decía, Moisés hacía un milagro y los magos hacían nuevamente el milagro. Claro que siempre salía victorioso Moisés, ¿no? Entonces la primera es, el faraón salía a bañarse y convierte el agua en sangre, ¿no? Y simplemente con extender su vara Moisés se convierte el río en sangre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues los peces mueren, el río pues empieza a oler espantoso, porque imagínense la sangre, y la gente no tenía agua. El resultado, los magos de Faraón imitan el milagro con artes secretas, y Faraón pues ni se inmuta, ¿no? O sea, no ve que esto sea ninguna cosa, porque sus magos también lo hacen. En Éxodo 8, del 1 al 15, vienen las ranas. De la sangre pues salen las ranas y salen del agua y cubren completamente la tierra. Uy, animales tan espantosos, las ranas pegajosos, no me lo puedo imaginar. Una vez más, los magos imitan el milagro con hechicería, y Faraón pues ni se inmuta, ¿no? Él dice, pues aquí seguimos. Y su pueblo va a seguir aquí de esclavo, obviamente. En Éxodo 8, del 16 al 19, pues salen los piojos, ¿no? Creo que todas las niñas de nuestro país han tenido alguna vez piojos, que es horrible. Pues imagínense, todo el polvo de Egipto se convierte en un pular de piojos, ¿no? Yo me imagino cómo han de haber estado, ¿no? Esa sensación espantosa, ¿no? Nada más uno habla de piojos y ya se empieza a rascar.
¿no? Entonces, aquí ya empieza, los magos no pueden imitar esto, dicen que es del dedo de Dios, pero el corazón del faraón permanece duro. Aquí no es de que Dios, no, aquí ya el corazón del faraón estaba duro, ¿no? Por él mismo, ¿no? Era una decisión propia. Éxodo 8, 20, 32, pues de los piojos vamos a las moscas. Y entonces toda clase de moscas cubren la tierra, ¿no? Ya me imagino esas moscas verdes asquerosas, ¿no? Porque son de todas las clases, ¿no? Entonces no nada más las chiquitas negras que espantamos, sino esas verdes horribles, ¿no? Y cubren la tierra. O sea, de verdad era un mosquerío eso, ¿no? Faraón promete dejar a salir a los hebreos, pero luego Ramsés otra II. vez endurece su Sí. corazón, ¿no? Otra vez dice, no, yo no los voy a dejar salir. Vuelve otra vez Moisés con el faraón, Éxodo 9, 1 al 7, y entonces él mata a todo el ganado, muere todo el ganado egipcio, pero el de los israelitas ni siquiera se enferma, ¿no? Faraón sigue negándose a dejar salir a su pueblo. Luego, Éxodo 9, del 8 al 12, son las úlceras. Ya en sus cuerpos, ¿no? Les sale terribles salpullidos, brotan a cada uno de los egipcios. Todos se llenaron pues como de varicela, ¿no? De todo esto de que te da comezón y úlceras. Y Faraón sigue negándose a dejar salir a su pueblo. En Éxodo 9, 8, de 8 al 12, del 9 al 13 al 35, cae granizo. Es una tormenta de granizo que mata a todos los esclavos, a los animales y casi todas las plantas no protegidas. Faraón reconoce su pecado, pero cambia de parecer y se niega a dejar salir a Israel. Éxodo 10, 1 al 20, pues son las langostas. Las langostas cubren Egipto y se comen todo lo que queda después del granizo. Todos aconsejan al faraón que deje salir a los hebreos, pero Dios endurece el corazón de Faraón y él se niega. Si se fijan, a partir de aquí, Dios ya endurece a Faraón. Pero le habló con él todo este tiempo, ¿se fijan? Habló con él y le dijo, déjalo salir, déjalo salir, déjalo salir. Y él no quiso, hasta que entonces ya Dios dijo, ¿no quieres? Pues ahora no vas a querer, ¿no? Y vemos que también está hablando al pueblo de Israel, porque todo esto no lo están viviendo los israelitas, pero sí lo están viendo que lo están viviendo los egipcios, ¿no? Entonces también están viendo los israelitas el poder de Dios en su defensa, ¿no? Luego sigue Éxodo 20, 21 al 29, las tinieblas, completa oscuridad en Egipto durante 3 días. Nadie puede moverse excepto los hebreos que tienen luz. El faraón promete una vez más dejar salir a los israelitas, pero otra vez cambia de parecer. Hay muchas muy buenas. Y por último es Éxodo del 11 del 1 al 12 y también el 33, la muerte de los primogénitos. Mueren todos los primogénitos. Recordemos en esto que Dios les dice, el ángel les dice que cubran, ¿no? Todos los israelitas sus casas con sangre en la puerta, ¿no? Lo de arriba, dintel, y el dintel y la puerta con sangre, que esto era el principio de la Pascua, que ahorita Alex nos va a explicar, pero era el sacrificar un animal, poner su sangre, que es lo que hemos visto, que es muy importante, y ver en su sangre que el ángel de la muerte iba a pasar y no iba a morir ningún primogénito si veía la marca de la sangre, ¿no? Eso era importante, ¿no? Porque acuérdense que la sangre es la que trae el perdón del pecado, ¿no? Y entonces Faraón obviamente al pasar y morir todos los primogénitos de todos, apresura rápidamente, ahora sí que los corren a los hebreos, les dicen llévense todo lo que quieran y ya váyanse, ¿no? Pero obviamente luego sabemos que Faraón cambia de parecer y los persigue, ya que los dejó ir, luego dice no, pues vamos por ellos a matarlos, ¿no? Y entonces va por ellos. La siguiente clase, ya para terminar, vamos a ver lo que significa la Pascua para los judíos, que es la primer Pascua, que quiere decir la salida, el éxodo, la huida de la servidumbre
que pues, de alguna manera todos renunciamos a eso cuando nos convertimos a Cristo, y nuestra Pascua. O sea, la Pascua no son los huevitos esos que de repente sabemos, ¿no? Es otra cosa, pero bueno, vayámonos con esa tarea en nuestra mente, saber qué es la Pascua, qué es el Éxodo que acaba de platicar Mayra, y conocer lo que es nuestra Pascua ya con Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y la importancia de esa situación que sucedió en ese entonces. Ahí le vamos a dejar, la próxima clase empezamos por acá y les traeremos lo que sigue en el mapa o en el panorama. ¿Les parece? Muchas gracias. Gracias.